Ahí está. Bien. Esto es lo que hemos definido en la última clase. Definimos un núcleo central. Y tiene que ver con eso de que cuando yo tenía una carga aplicada en un punto de presión, aparecía que el eje neutro se me corría, ya no aparecía flexión compuesta, digamos, que era cuando tenía un esfuerzo normal. Eso hacía que el eje neutro ya no pase por el centro de gravedad, sino que se corra y pase y corte a los ejes X y, Y y Z en dos puntos. Entonces yo podía definir un lugar geométrico tal que si la carga caía dentro de ese lugar geométrico, me garantizaba que en la sección solamente habría tensión de un solo signo o de un solo valor, o de compresión o de tracción. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Si yo analizo, lo que tenemos que recordar de la clase pasada era esto que está acá, que eta, que era la ordenada al origen, ¿se acuerdan? Que era menos el radio de giro en z al cuadrado sobre la excentricidad. Y el otro eta prima, que era la abscisa al origen, era el i, el radio de giro respecto a i al cuadrado sobre e prima, que sería la otra excentricidad. Por ejemplo, si nosotros quiero calcular yo el núcleo central, o quiero definir cuál es el núcleo central de una sección circular, el procedimiento es el siguiente. Yo ubico el eje neutro tangente a la sección circular. Ese que está en rojo, ¿lo ven? Este que está acá. Eje neutro, yo lo coloco tangente. Si yo lo coloco tangente, lo que estoy viendo es si este es el eje Z, este es Y, el eje Y, este es el eje Z. Yo lo que estoy viendo es que el eta me está valiendo el valor del radio. El 7 es el radio. Este es el valor del radio. Entonces, eta vale el valor del radio porque yo lo coloqué ahí a mi eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? Está cortando ahí en ese valor. Por lo tanto, me queda calcular, fíjense, IZ al cuadrado, que es igual al momento de inercia respecto a Z sobre A. Momento de inercia respecto a Z de una sección circular es pi radio a la cuarta sobre 4, y el área de una sección circular es pi por radio al cuadrado. Si yo reemplazo esto, para obtener IZ, voy a hacer pi radio a la cuarta sobre 4 sobre pi radio al cuadrado. Simplificando me queda que el radio de giro al cuadrado es radio al cuadrado sobre 4. Entonces fíjense que de acá yo puedo despejar E, o sea, el lugar donde va a estar la carga, porque es la excentricidad. ¿Y eso cuánto vale? Y vale el IZ, que tienen ahí al cuadrado, sobre el eta, ¿está bien? El IZ al cuadrado lo calculé acá, es R al cuadrado sobre 4. R al cuadrado sobre 4. Y el eta es el que definí acá, sobre R. Entonces me queda, simplificando los radios, me queda que la excentricidad es el radio sobre 4. Entonces acá yo ya lo puedo dibujar, radio sobre 4, esto que está en verde ahí, es el núcleo central. Que cumple con que si yo pongo una carga en cualquier punto dentro de esta superficie,
me garantiza que el eje neutro va a estar fuera de la superficie y por lo tanto me va a dar tensiones de un solo signo. ¿Se entiende el concepto? O tracción o de compresión van a ser las tensiones. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, porque cuando la carga esté acá, en el punto K, ¿lo ven? Cuando la carga esté en el punto K, el eje neutro va a estar acá. Tangente. Y fíjense que si la carga está acá, del lado opuesto, o si el eje neutro está acá, corresponde a la carga que está del lado opuesto. O sea, cuando la carga esté acá, el eje neutro va a estar acá opuesto, de este lado. O mejor dicho, si yo trazo el eje neutro acá, va a corresponder a una carga colocada ahí. ¿Eso por qué? Por el menos este que aparece acá. Ese menos significa eso. Ese menos que aparece ahí significa eso. ¿Mm? Está como en el cuadrante opuesto. ¿Mm? Ese también es un concepto. Acá sería menos. Entonces yo puedo para cualquier figura plantearlo así. Trazar por... En este caso es tangente, pero si fuera otro, sería por uno de los lados. Lo hagamos para... Fíjense cuando lo hacen para una sección rectangular. Una sección rectangular yo pongo el eje neutro, este que está acá en rojo, N1 le llamo porque es... Y ese va a corresponder, fíjese, a una carga que está acá, K1. Y vuelvo a plantear, o sea, yo lo puse, fíjese, al eje neutro, a una distancia que vale, esta distancia, ¿cuánto vale? De acá a acá vale h sobre 2. O sea que mi eta vale h sobre 2. ¿Ve? Ahí lo tiene. Eta vale h sobre 2. Entonces, yo lo que quiero averiguar cuánto vale la excentricidad. ¿Mm? ¿Dónde tiene que estar la carga para que el eje neutro esté ahí en el borde de la sección? Entonces, JZ sobre AN. JZ para una sección rectangular es BH al cubo sobre 12, que ya lo vieron, en estática. El área es B por H. Entonces hago esta operación y me da B por H al cubo sobre 12 sobre el área sobre 2H. Esta H va acá, perdón, acá atrás. Esto me queda H al cuadrado acá. Con este me queda un H. Este 2, con este 2 es 6. Este B, con este B se me va. Y me queda E igual a H sobre 6. Mejor dicho, menos H sobre 6. Entonces yo tengo que venir acá y del otro lado, de donde coloco el eje, del otro lado tengo que medir H sobre 6. H sobre 6. Y tengo el punto que corresponde, K1, a colocado acá. Si yo quiero saber el otro punto, los otros puntos tengo que colocar el eje neutro acá, y seguramente me va a dar este punto, que va a ser, pongámosle el K2, y que va a ser B sobre 6. Y si quiero hacer el otro punto, haría este, y este me daría este punto, que va a ser el otro H sobre 6, y así cuando coloque el otro acá, el otro eje me va a dar este otro punto. Bueno, luego se prueba que hay que unirlos linealmente y que se establece este rombo que tiene B sobre 6 y H sobre 6. Ese sería el núcleo central de una sección rectangular. O sea que cada vez que la fuerza caiga dentro de este rombo, yo voy a tener tensiones
en la sección de un solo signo, o de tracción o de compresión. ¿Se entiende? Ese sería el concepto de lo que se llama núcleo central. ¿Para qué sirve eso? Bueno, miren, si yo le explico, por ejemplo, si yo tengo, se usa mucho si tengo una presa o dique, generalmente hay presas que trabajan por gravedad, o sea, el peso que es acá tengo el pelo de agua, este sería el agua, nivel de agua. Acá, ustedes si no vieron, pero acá la presión que tiene, y esta es la base, acá tiene la distribución de presiones así, triangular. La resultante de esto es una fuerza que está acá a 1/3, que se llama el empuje, que representa el empuje del agua. Y entre estas dos fuerzas, entre el empuje y el peso W, fíjense, si yo compongo estas dos fuerzas, me va a dar la resultante y la fuerza más o menos por acá, así. ¿Sí? Esa fuerza, si la sección que tengo acá es una sección, supongo, rectangular, tomo 1 metro de dique, tiene un núcleo central, como vimos recién, un rombo. Yo tengo que tratar que esta fuerza pase por adentro de ese rombo. Eso me va a garantizar que esto no se vuelque. ¿Se entiende? Entonces, para eso sirve el núcleo central, para hacer trabajo de este tipo y poder determinar la estabilidad de un dique o una presa que trabaja por gravedad. Una de las aplicaciones, hay varias más, ¿no? Pero es un ejemplo. ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. Bien. Bueno. Ahora, como les decía, la viga que trabaja a flexión, no solamente se le producen tensiones como ya vimos, tensiones normales a la sección, sino también que aparecen tensiones de corte. Y eso es lo que vamos a tratar de ver y determinar. Para ello, vamos a tomar, como ya vimos, un trozo de viga, donde tengo entre las secciones S y S', que están a una distancia diferencial de X, y ahí aparece, yo voy a tener el corte, los esfuerzos que están en cada sección, el momento, y en la otra tengo Q más diferencial de Q porque hay una variación en el diferencial de X, y M más diferencial de M. Fíjense, si yo tomo un elemento que está ahí, digamos un cubito, no elemental, sino un cubito más, y comparo, por ejemplo, acá, van a aparecer tensiones tau XY. ¿Por qué tau aquí? Acuérdense, el X era la perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular a este plano? Es la X. Entonces, tau X. ¿Y la dirección? Y. Es tau XY. Pero por reciprocidad de las tensiones, cuando una arista iba una tensión tangencial, aparecía inmediatamente otra tensión, tau y X, que le llamamos recíproca, y que tenía que ser de igual valor. Como acá estoy arriba de la viga, sobre
la parte superior de la viga, y no hay tensiones ahí de corte, no existen. Por lo tanto, esta tensión ya estamos viendo que vale 0. O sea que en este punto valen 0 las tensiones. Si vemos la sección que está dibujada acá, y Z, porque X está de punta acá, tiene un área, y si quiero dibujar las tensiones, que van a ser las tau XY, ya sé que en esta fibra, que es en el borde, valen 0. Lo que no sé, a partir de ahí adentro, cuánto vale. Y eso es lo que vamos a tratar de averiguar. Entonces, las tensiones tangenciales van a ser el corte, la derivada de corte con respecto a X. Bueno, si trabajo sobre un prisma que va a ser SS', las dos secciones, a su vez tiene una profundidad que es B, que es el ancho de la viga, que es este B, y está separado diferencial de X, que sería en el sentido del largo de la viga, y la distancia esta es H sobre 2 menos I, o sea que es tomar acá a una distancia I, entonces esto que de acá hasta acá sería H sobre 2 menos I. Sería este prisma representado acá, en volumen. ¿Estamos? Y yo voy a plantear el equilibrio de ese prisma, o vamos a plantear el equilibrio de ese prisma. Entonces, lo que ya sabemos es que tenemos tensiones normales, sigma X, en S, y en ese prima tengo sigma X más la variación de sigma X. Entonces me van a generar, si yo hago la resultante de todas estas tensiones, yo sé que son lineales, porque lo vimos en la clase pasada, que la flexión producía tensiones normales lineales, de distribución lineal. Este es el eje neutro, por eso ahí es 0. Y la resultante de esas tensiones me da una fuerza ahí normal, N, y de este otro lado me va a dar una fuerza normal N más diferencial de N. Si yo hago el equilibrio del prisma, a su vez, acá van a aparecer tensiones de corte, porque fíjense que este prisma que está acá, tiene acá una fuerza. Y acá tiene una fuerza más un diferencial de fuerza. Ese diferencial de fuerza me lo tiene que equilibrar a alguien. Entonces, el que me lo equilibra es una fuerza que aparece acá, que es la tensión por el área que trabaja acá, en esta área. Entonces, esa área, ¿cuánto vale? Vale, el largo es diferencial de X. ¿Está bien? Y la profundidad perpendicular al dibujo es B, el ancho de la viga. Entonces, como yo no sé cómo es acá, tomo una, como se dice, un promedio entre los tau XY y los tau y la diferencial de tau XY. Entonces voy a hacer, fíjense, el equilibrio que hago. Tengo la fuerza N, hago la sumatoria. N más esta fuerza que tengo acá, que van a ser tau XY más diferencial de tau XY sobre 2, porque es un promedio, por el área que actúa. Y el área que actúa, como les dije recién, es diferencial de X por el ancho de la viga, que es B. Eso tiene que ser igual a la otra fuerza que tengo al otro lado, acá, que es N más diferencial de N. ¿Lo ven? Ahí estaría en equilibrio. Los N con los N se me van y me queda
que diferencial de n es tau x más diferencial de tau x sobre 2 diferencial de x por b. ¿Vamos? Eso me queda tau xy diferencial de x por b más diferencial de tau x por b sobre 2 veces diferencial de x por b. Esto que está acá lo puedo despreciar porque como es muy pequeño, dividido a algo más pequeño, se me hace pequeño, casi cero. Entonces se lo desprecio y me quedaría que diferencial de n es igual a esto que tengo acá. A tau xy por diferencial de x por b. He llegado a que el diferencial de fuerza es igual a la tensión tangencial por el área en donde está actuando. Bueno, yo también sé que diferencial de n, vimos en la clase anterior, era la tensión sigma x por el área. En este caso, como es normal, es el área que está acá. Acá, si yo considero y tomo esta área, acá está aplicada la tensión normal, y esto es un diferencial de I, un diferencial de I, ¿sí? Este sería un diferencial de I, y el área sería B por diferencial de I. ¿Está bien? Entonces, sería sigma X, que es la tensión normal, por B por diferencial de I. Me daría también un diferencial de esfuerzo normal. ¿Está bien? Si yo quiero saber cuánto es el esfuerzo normal, tengo que hacer la integral de esto, que es lo que tengo acá, integral de sigma X por B por diferencial de I. Pero sigma X lo habíamos calculado por la fórmula de Navier, era igual a el momento flector por I, que era la distancia del eje neutro, sobre el momento de inercia. A su vez, B por diferencial de I era diferencial del área. Y la integral de I por diferencial de área era lo que llamamos momento estático. Entonces, se fijan, yo reemplazo sigma X por lo de Navier, me queda M por I sobre JZ por B por diferencial de I. El momento flector lo puedo sacar afuera porque no varía en la sección, el momento de inercia tampoco, y me queda integral de B por I por diferencial de I. Y B por diferencial de I, es lo que dije recién, es diferencial de área. Entonces me queda M sobre el momento de inercia, integral de I por diferencial de área. Y esto es momento estático. Entonces me queda que el esfuerzo normal es igual al momento sobre el momento de inercia por S, que es el momento estático. Si yo lo derivo a esto, diferencial de n, me va a quedar que es igual a diferencial de m sobre jz por s. Entonces, fíjense que acá en 1 tenía un diferencial de n. Y acá en 2 tengo otro diferencial de n. Entonces, yo puedo igualar 1 con 2. Igualo 1 con 2. O sea, si los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también lo son. Y me queda esta igualdad. Tau xy por diferencial de x por b igual a diferencial de momento sobre jz por s.
y este S era el momento estático. Como lo que me interesa, o lo que estamos buscando es las tensiones de corte, XY, entonces de espejo, tensiones de corte, y me queda diferencial de M sobre diferencial de X por S dividido B por JZ. Y vimos, ¿se acuerdan? Cuando empezamos con flexión, vimos que la derivada del momento respecto a X era el corte. Por lo tanto, puedo reemplazar esto por el corte y me queda esta expresión que dice que las tensiones tangenciales son iguales a Q, que es el corte, por S, que es el momento estático, sobre B, que era el ancho de la sección, por el momento de inercia JZ. Esto es lo que se llama la fórmula de Jurafsky. Y siempre que tengo una viga, tengo que aplicar la fórmula de Jurafsky para sacar el valor de... Jurafsky se escribe acá está, teoría de Jurafsky, se pronuncia Jurafsky, esto que está acá. No funciona bien el rato. Acá está. Jurafsky. Jurafsky, acuérdense. Y lo que yo les sé, Jurafsky dice que lo siguiente, que, para que se acuerden, que sabe el burro de Jurafsky. ¿Mm? Una regla memotécnica. ¿Ah? Donde Q es corte, S es el momento estático de la sección, B el ancho de la sección y J es el momento de inercia de la sección. Si yo tengo una sección rectangular, perdón, dibujo, supónganse que es rectangular, estos son los ejes, y si yo quiero saber el corte en alguno de los puntos, o en esa sección, ¿cuál es? El corte sería del diagrama de corte, o sea, ustedes cuando hagan la viga, tienen el diagrama de momento, el diagrama de corte, el diagrama de corte, saco el valor del corte. El ancho de la viga es este, B. Lo tengo. El JZ, por respecto al el giro, si este es el eje Z, es el valor de el momento de inercia respecto a este eje. Y en este caso, para esta viga, si esto es H, sería BH sobre 2. La pregunta sería cómo calculo o cómo se calcula este momento estático. Entonces toma de la fibra que estoy considerando, que supongo que sea esa fibra, el momento sería un área. ¿Qué área? El área que está por arriba de la fibra. El área que está por arriba de la fibra es esta. O sea que sería el área de esta, supongo que sea A1, le llamemos. Y ustedes saben que el momento estático por la distancia. ¿Qué distancia? El centro de gravedad de esa superficie al eje. Esta es la distancia D, supongamos. Entonces, el momento estático para esa fibra es S igual a A1 por D. ¿Está claro cuál es el momento estático? ¿Cómo se calcula? Para aplicar Jurafsky. ¿Sí o no? Sí, profe, dame un segundo, justo estaba anotando. Bueno. Fíjense que si analizamos la fórmula un poco, vemos que Q es constante, o sea, es el que está en el diagrama, la sección es constante. B es constante porque es el que tiene la sección. JZ es constante, o sea que todo esto es casi constante.
¿sí? El único que me varía es el momento estático. Fíjense que si yo quiero saber, la pregunta sería, ¿cuánto vale el momento estático si yo quiero saber de esta fibra? ¿Cuánto vale el momento estático? El área de esa fibra por el área que se encuentra por arriba de esa fibra por la ¿Cuánto distancia, vale el área que se encuentra por arriba de esa fibra? la base por altura. No, no, pare, pare, tú te estás diciendo. A ver, piense. Esta fibra es la última fibra. ¿Qué área tengo por arriba? Ninguna. Cero. Cero. ¿Y qué dijimos al principio? Que ahí era cero, ¿se acuerdan? Tienes razón, tienes razón. Estamos viendo que la fórmula es congruente, digamos, con el fenómeno, con lo que está pasando. ¿Mm? Es cero. Y fíjense si yo le pido ahora, de la misma manera, pero para esa fibra, ¿cuánto valdría? Y cero también. ¿Estás seguro? Sí, ¿Tengo porque área por arriba de esa fibra? sí, pero no hay distancia. ¿Cómo que no? ¿Quién dice? Si el centro de gravedad de esta figura. Tienes razón, tienes razón. Bien. El centro de gravedad de esa figura es esta distancia. Pero ahí sería, fíjense que a medida que yo voy subiendo con la fibra, ¿qué pasa con el S? Se va haciendo ¿más qué? Pequeño, ¿no? S, sí, más chico, bien. Más chico hasta cero. Quiere decir que en este punto yo tengo el máximo, porque tengo el S máximo. ¿Se entiende? El momento estático máximo lo tengo acá en el centro. Porque para abajo voy a seguir tomando desde acá para abajo. O sea, si yo considero una fibra acá, voy a tomar el área de la fibra que está por abajo. Digamos, trazo el centro de gravedad así, por ejemplo. Digamos, bueno, en ese punto. Y entonces la distancia de acá, acá, y el área es esta área. ¿Se entiende? Para abajo tengo que tomar de la fibra para abajo. O sea que ese sería, pues se podría decir que es proporcional al área arriba de la fibra. De alguna manera sí, sí. Pero acá si lo hacemos, fíjense, si yo lo hago al S para esta sección rectangular, como dijimos recién, supongamos que lo haga para la parte máximo, que sería, el área sería B por H sobre 2. ¿Estamos de acuerdo ahí? Eso no Sería sería, no la sería muy bien. mitad, la mitad del área. Y a su vez lo tengo que multiplicar por H sobre 4, ¿o no? ¿Sí o no? Esto hace que acá aparezca B H al cuadrado sobre 8. ¿Sí? Dicen que acá está apareciendo una cosa, que es un cuadrado. Entonces yo, en una figura como esta, lo que yo puedo decir es, recién determinamos que acá era 0, ¿se acuerdan? Sí, Y acá habíamos dicho que era máximo. Y para acá, para abajo pasaba lo mismo. Era 0 acá y acá era máximo. Ahora, ¿cómo unimos estos puntos? Acá aparece un cuadrado, ¿qué les parece?
Entonces esto es una parábola. La distribución de las tensiones de corte es parabólica. Esta sería la tau. ¿Se entiende? Mientras que acá las tensiones normales eran, ¿cómo eran? Era lineal, una recta, ¿se acuerdan? Estas Sí. serían mis tensiones de sigma. Entonces, fíjense en la pieza, cuando tengo flexión, está sometida a tensiones normales con esta distribución lineal y a tensiones tangenciales con esta distribución parabólica. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Cada vez que van a usar el corte tienen que usar esta fórmula, ¿no? Cuando tengo flexión. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto? No, profe. Bueno, no lo voy a seguir dando, pero en realidad en las tensiones, en otras secciones, cuando salimos de la rectangular, por ejemplo, para estas secciones, podemos considerar que la doble T, que la sección trabaja como si fuera una rectangular, nada más que lo que cambia es el ancho. Fíjense que acá voy a tener, el B va a ser este ancho, ¿sí? Mientras que acá el B va a ser este ancho. Eso hace que se produzca un salto y que realmente la forma sería esta, sería una tensión así, hasta ahí pega el salto y después sigue así y toma el máximo acá, el tau máximo. ¿Sí? O sea, que sería como una parábola que tiene un salto y luego hace la continuación hasta volver a decrecer. Claro, y ese salto es consecuencia de que acá cambia el B en forma brusca, pasa de este B1 a este B2. ¿Se entiende? ¿Ah? Y si eso fuera, digamos, que esa disminución de área fuera en forma triangular, ¿la curva sería similar con ese salto o sería normal? No, ya llevaría una variación, ya no un salto. Ajá. Que puede ser una curva que hay que ver qué curva es. ¿Estamos? Estamos. Pero estas serían las tau ZI. Lo que pasa acá es que aparecen otras tensiones que son las tau ZX. Que si yo corto el ala, fíjense, si yo en vez de cortar, corto el ala acá voy a tener tensiones normales. Y para que este cubito que queda acá no se me vaya, algo lo tiene que sostener. Y lo que lo sostiene son tensiones que aparecen acá de corte. ¿Qué es lo que hace acá? Fíjense, acá toma la doble T, la corta, y le queda este cubito que queda de este lado. Acá sobre esta cara, que es la misma cara de acá, aparecen tensiones para que esto, porque de acá voy a tener una tensión normal, y de acá voy a tener n más diferencial de n. El que me tome este diferencial de n, porque n con n se me va, van a ser tensiones de corte que van a aparecer ahí. Bueno, acá está toda la resolución, pero no quiero que la veamos ahora porque nada más que esas tensiones van a tener ya una variación acá que está lineal. La tau ZX es lineal. Lo mismo pasa con los perfiles C. Aparecen las tau ZX. Porque recién vimos, en cambio las tau ZI, fíjense que tiene la variación que vimos recién. De acá varía un poquito acá, que acá se puede hacer un salto, digamos, hacerla así, así, y tengo el máximo ahí, como vimos recién, que es lo que estamos viendo. Nada más que estas son, en el otro sentido, las tau ZX. Bueno, para que lo sepan, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Lo importante es que sepan aplicar Jurafsky
y saber cómo calculo Yuraki y cuál es cada uno de los componentes de Yuraki. El corte, el momento estático, que es de la fibra que está por arriba o de la fibra que está por el área que está por abajo. B, el ancho de la viga y JZ, el momento de inercia. ¿Alguna duda, pregunta? En mi parte no. Bueno. Bueno, todavía no vi los parciales. Hay algo que están... No alcancé a ver, pero vi que no habían completado los ejercicios. Es fundamental que me hagan el 60% de cada ejercicio, ¿no? Aunque sea el planteo, no voy a los números, pero sí el planteo por lo menos. Pero bueno, ya vamos a ver. Ya les voy a avisar entonces. Bueno, nos vemos. Nos vemos, profe. Que tenga un lindo fin de semana. Igualmente, cuídense. Hasta luego. Chao. Profe, hasta luego. Chao.